Despidió a la única mujer que realmente lo amaba por no ser de su nivel. 3 años después, la encuentra durmiendo en el aeropuerto con un bebé en brazos. Y lo que descubre cuando ella abre los ojos cambiará su vida para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El aeropuerto internacional Jorge Chávez estaba colapsado. Sebastián Montalvo observaba la pantalla de vuelos cancelados con una irritación que le quemaba el pecho. Su vuelo privado a Miami, programado para las 9 p.m., había sido suspendido por la tormenta más violenta que había azotado Lima en una década. «Señor Montalvo», le dijo su asistente Roberto por teléfono, «imposible despegar esta noche. El aeropuerto no autorizará ningún vuelo hasta mañana a las 7 a.m. como mínimo». Sebastián apretó el puente de su nariz. 38 años, CEO de la constructora más grande del país, y estaba atrapado como cualquier pasajero común en una terminal llena de gente sudada y maletas regadas por el piso. «Consígueme una suite en el Westin del aeropuerto», ordenó. «Ya lo intenté, señor. Todo ocupado. La tormenta tiene a miles varados. El hotel más cercano con disponibilidad está a 40 minutos, pero las carreteras están cerradas por inundaciones». Sebastián colgó sin responder. Miró alrededor de la sala de espera del área internacional. Familias acampando en el suelo, niños llorando, el olor a comida rápida mezclado con el sudor de cientos de cuerpos cansados. Esto era su peor pesadilla. Se aflojó la corbata de su traje Hugo Boss, de $3,000, y buscó un lugar donde esperar dignamente las próximas 10 horas. Todos los asientos de cuero de la sala VIP estaban ocupados. Tendría que mezclarse con la plebe. Caminó hacia el área de puertas más alejada, buscando un rincón menos congestionado. Fue entonces cuando la vio. Al principio, fue solo una silueta. Una mujer dormida en 3 sillas metálicas, acurrucada en posición fetal, abrazando algo contra su pecho. Llevaba jeans desgastados y una chamarra delgada que había visto mejores días. Su cabello castaño, recogido en una cola desprolija, le cubría parte del rostro. Sebastián estaba a punto de seguir caminando cuando ella se movió ligeramente, y el bulto que sostenía emitió un pequeño sonido. Un bebé. Algo en la forma en que ella lo abrazaba, incluso dormida, con esa protección instintiva, maternal, hizo que Sebastián se detuviera. La escena le recordó a algo, a alguien, pero no podía precisar qué. Se acercó un poco más. No sabía por qué. La luz fluorescente del aeropuerto caía directamente sobre el rostro de la mujer, y cuando Sebastián lo vio con claridad, sintió que el piso de mármol se abría bajo sus pies. Lucía Fernández. Su ex asistente personal. La mujer que había trabajado para él durante 2 años. La mujer que había despedido hace 3 años. La mujer de la que había estado secretamente enamorado. El corazón de Sebastián comenzó a latir como un tambor de guerra. Las manos le temblaron. Durante 3 años había tratado de olvidarla, de convencerse de que había hecho lo correcto al dejarla ir. Y ahí estaba, durmiendo en las sillas incómodas de un aeropuerto, con un bebé, vestida como si no tuviera dónde caerse muerta. Lucía se movió otra vez, acomodando al bebé, y Sebastián pudo ver al niño con claridad por primera vez. Tendría unos 2 años, tal vez 2 y medio. Cabello negro, piel clara, mejillas redondas. Y entonces el bebé abrió los ojos. Sebastián sintió que alguien le había dado un puñetazo en el estómago. Los ojos del niño eran idénticos a los suyos. No similares, idénticos. Ese tono exacto de verde grisáceo que había heredado de su abuelo paterno. Ese mismo que veía cada mañana en el espejo. «No», susurró Sebastián. «No es posible». Pero incluso mientras lo negaba, su mente calculaba fechas. 3 años. Había despedido a Lucía hace exactamente 3 años y 2 meses. El niño parecía tener 2 años y medio. Las matemáticas eran imposibles de ignorar. El bebé lo miró directamente, con esa curiosidad inocente de los niños pequeños, y sonrió. Una sonrisa que Sebastián había visto 1000 veces en las fotos de su propia infancia. «Dios mío», murmuró, sintiendo que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla frente a ellos, incapaz de apartar la mirada del niño. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Lucía nunca se lo había dicho? ¿Por qué nunca lo había buscado?
Recordó la última vez que la vio. Fue en su oficina, un viernes por la tarde. Ella había entrado con su eficiencia habitual, llevando el café que él le gustaba, organizando los papeles de la reunión del lunes. Lucía, le había dicho, sin poder mirarla a los ojos, necesito que presentes tu renuncia. Ella había dejado caer la taza. El café se había derramado sobre el escritorio de caoba italiano, manchando los documentos. Pero Sebastián solo recordaba la expresión en su rostro. No rabia, no sorpresa, solo una tristeza tan profunda que le había dolido físicamente verla. ¿Por qué?, había susurrado ella. Y Sebastián, cobarde, había mentido. Necesito a alguien con más experiencia, con mejor presentación, alguien que represente mejor a la empresa. La traducción real, la que no había tenido el valor de decir: mi madre dice que una asistente que vino de provincia, que estudió en universidad pública, que usa ropa de mercado, no es apropiada para un Montalvo. Y yo no tuve las agallas para defenderla. Lucía había asentido. Había recogido sus cosas personales de su pequeño escritorio afuera de la oficina de él y se había ido, sin lágrimas, sin gritos, solo esa dignidad silenciosa que la había hecho tan especial. Y Sebastián nunca la volvió a buscar. Se había casado 6 meses después con Daniela Zurita, hija de otro magnate constructor, en una boda que costó $500,000 y que terminó en divorcio 2 años más tarde. Ahora estaba ahí, mirando lo que posiblemente era su hijo, durmiendo en el regazo de la única mujer que había amado de verdad. ¿Qué he hecho?, susurró. El bebé comenzó a inquietarse, haciendo pequeños ruiditos. Lucía se despertó inmediatamente, ese instinto maternal que nunca duerme del todo. Abrió los ojos, parpadeando contra la luz, desorientada, y entonces lo vio. La expresión que cruzó su rostro fue como ver un fantasma. Primero incredulidad, luego reconocimiento, luego pánico absoluto. Abrazó al niño con más fuerza contra su pecho, como protegiéndolo. «Sebastián», dijo, y su voz era exactamente como la recordaba. Suave, musical, pero ahora teñida de miedo. Lucía, su propia voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Ese niño. Ella se puso de pie rápidamente, demasiado rápido. El bebé comenzó a llorar, asustado por el movimiento brusco. Lucía lo meció instintivamente mientras retrocedía, como si Sebastián fuera una amenaza. «No», dijo ella. «No, no, no. Lucía, por favor». Sebastián se puso de pie también, extendiendo las manos en un gesto de paz. Solo dime la verdad. ¿Es mi hijo?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Durante un largo momento, solo se escuchó el llanto del bebé y el rugido distante de la tormenta afuera. Finalmente, ella asintió. Una vez. Pequeño, pero suficiente para que el mundo de Sebastián se derrumbara y reconstruyera en un solo segundo. «Se llama Mateo», susurró Lucía. «Mateo Sebastián Fernández». El nombre cayó sobre Sebastián como un yunque. Mateo Sebastián. Ella le había puesto su nombre, a un hijo que él no sabía que existía. ¿Por qué? La pregunta salió como un rugido ahogado. «¿Por qué nunca me dijiste?». Lucía apretó a Mateo contra su pecho. El niño había dejado de llorar, pero sus pequeñas manos se aferraban a la chamarra gastada de su madre. Miraba a Sebastián con esos ojos idénticos a los suyos, curiosos, pero cautelosos. «¿Por qué?», repitió Lucía, y por primera vez en 3 años, Sebastián escuchó rabia en su voz. «¿De verdad me estás preguntando por qué? Tenía derecho a saber». «¿Derecho?». Lucía soltó una risa amarga que hizo que varias personas cercanas voltearan a mirarlos. Bajó la voz, pero la intensidad no disminuyó. «¿Qué derecho, Sebastián?». «El derecho del hombre que me despidió porque no era lo suficientemente buena para trabajar en su oficina? ¿El derecho del hombre que me dijo que necesitaba a alguien con mejor presentación?». Cada palabra era una bofetada. Sebastián sintió que el cuello de su camisa lo estrangulaba. «Lucía, cuando descubrí que estaba embarazada», lo interrumpió ella, su voz temblando. «Llevabas 2 semanas casado con Daniela Zurita. Vi las fotos en todas las revistas, la boda del año, el CEO y la heredera, la pareja perfecta». Sebastián cerró los ojos. Recordaba esa boda. Recordaba estar parado en el altar,
con un traje que costaba más que el salario anual de Lucía, mirando a una mujer que apenas conocía y pensando en otra, pensando en ella. Fui a tu oficina, continuó Lucía, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. 3 veces. Roberto, tu nuevo asistente, me dijo cada vez que estabas ocupado. La tercera vez, me dijo que el señor Montalvo había dado instrucciones específicas de que yo no tenía permitido entrar al edificio, que había firmado un acuerdo de confidencialidad y que cualquier contacto contigo sería considerado acoso. Sebastián sintió que se ahogaba. Yo nunca di esas instrucciones. ¿No? Lucía lo miró directamente a los ojos. Entonces fue tu madre, o tu flamante nueva esposa, o cualquiera de las personas en tu círculo que decidieron que una mujer como yo no debía contaminar tu vida perfecta. Lucía, me quedé parada afuera de tu oficina, dijo ella, su voz quebrándose, con el ultrasonido en mi bolso, ensayando qué te diría, cómo te explicaría que lo que pasó entre nosotros aquella noche. Se detuvo, mirando a Mateo. El niño había puesto su cabecita en el hombro de ella, chupándose el dedo pulgar, ajeno a la tormenta emocional a su alrededor. Sebastián sí recordaba aquella noche, 6 meses antes de despedirla. Habían trabajado hasta tarde en una presentación crucial. Lucía se había quedado con él hasta las 3 a.m., organizando papeles, preparando café, siendo su ancla mientras él se deshacía del estrés. Y cuando finalmente terminaron, cuando el alivio los golpeó a ambos, la había mirado y vio lo que siempre había estado ahí. Ella también lo amaba. La había besado. Ella había respondido. Y esa noche, en el sofá de su oficina, habían cruzado la línea que nunca debieron cruzar. A la mañana siguiente, ella había actuado como si nada hubiera pasado. Profesional, eficiente. Y él, cobarde, había hecho lo mismo. Nunca hablaron de eso. Nunca reconocieron lo que sentían. Y 6 meses después, presionado por su madre, asustado de lo que sentía, la había despedido. ¿Qué pasó después?, preguntó Sebastián en voz baja. Cuando no pudiste verme, ¿qué hiciste? Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano libre. Volví a mi cuarto, un cuarto de 15 metros cuadrados en Villa El Salvador que compartía con mi tía. Y decidí que si no me querías en tu vida, no te iba a obligar a tener a mi hijo tampoco. Nuestro hijo, corrigió Sebastián, y se sorprendió del sentimiento posesivo que acompañó esas palabras. Mi hijo, dijo Lucía con firmeza, el hijo que crié sola, el hijo al que di de comer con lo que ganaba limpiando casas durante el embarazo, el hijo que nació en el Hospital María Auxiliadora porque no tenía seguro privado. El hijo que... Su voz se quebró completamente. Sebastián dio un paso hacia ella instintivamente, pero Lucía retrocedió. No, dijo, no te acerques. Lucía, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me usaste y después me desechaste como basura? ¿Que fui lo suficientemente buena para acostarte conmigo pero no para presentarme a tu familia? No fue así. ¿Ah, no? Los ojos de Lucía brillaban con una mezcla de dolor y rabia. Entonces ilumíname, Sebastián. Porque desde donde yo estoy parada, fui la diversión del jefe, la empleadita ingenua que se enamoró del CEO y creyó que él sentía lo mismo. Mateo comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión de su madre. Empezó a gimotear, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Shh, mi amor». Lucía lo meció automáticamente, besando su cabecita. «Todo está bien. Mamá está aquí». Ver esa ternura, esa devoción absoluta, fue como un puñetazo al corazón de Sebastián. Ella había criado a su hijo sola. Había pasado por el embarazo, el parto, las noches sin dormir, todo sola, mientras él vivía en su burbuja de privilegio. «¿Qué edad tiene?», preguntó, tratando de mantener la voz estable. 2 años y medio, cumplió el mes pasado. Sebastián hizo cálculos mentales. «¿Cuándo nació?». 24 de agosto. Lucía lo miró desafiante. Pesó 2.8 kilos. Nació a las 4:37 de la madrugada. Estuve en trabajo de parto durante 14 horas, sola. Mi tía llegó al final, pero el resto del tiempo estuve sola. Cada detalle era un cuchillo. Sebastián se imaginó a Lucía, asustada, con dolor, dando a luz a su hijo sin nadie que le sostuviera la mano. Mientras él, ¿qué había estado haciendo en agosto de hace 2 años?
probablemente en alguna reunión de negocios o en algún restaurante caro, completamente ajeno a que su vida estaba cambiando para siempre. «Lo siento», dijo, y las palabras sonaron patéticamente inadecuadas. «¿Lo sientes?» Lucía rió sin humor. «¿Sientes qué exactamente? ¿Haberme votado? ¿Haberme ignorado? ¿O sientes que te enteraste?» «Todo», admitió Sebastián. «Siento todo. Siento haberte despedido. Siento haber sido un cobarde. Siento no haber luchado por ti cuando debí hacerlo». «¿Cuándo debiste hacerlo?», repitió Lucía. «¿Y cuándo fue eso, Sebastián? ¿Antes o después de casarte con otra?» «Nunca debí casarme con ella, pero lo hiciste. Y yo seguí con mi vida. Y Mateo es mío, solo mío. Es mi hijo también. Biológicamente sí, pero no has cambiado ni un pañal. No lo has visto dar sus primeros pasos. No has escuchado su primera palabra. No sabes que le tiene miedo a los perros, pero le encantan los gatos. No sabes que duerme abrazando un conejo de peluche que le compré en el mercado. No sabes...» Su voz se quebró otra vez. Mateo, ahora completamente despierto y asustado por el llanto de su madre, empezó a llorar también. «¡Mami, mami!», gimoteaba, abrazándola. Lucía se sentó en las sillas, acunándolo, cantándole bajito una canción de cuna. Sebastián se quedó de pie, sintiéndose completamente inútil. «¿A dónde ibas?», preguntó después de un momento, cuando Mateo se había calmado un poco. «¿Con qué vuelo?». Lucía no lo miró. «No tengo vuelo». «¿Qué?». «No tengo dinero para un vuelo, Sebastián. Estoy aquí porque es gratis, porque está caliente y porque es más seguro que la calle». La verdad lo golpeó como un martillo. Ella estaba viviendo en el aeropuerto. Ella y su hijo, durmiendo en las sillas metálicas, porque no tenían a dónde ir. «¿Dónde vives?», preguntó, aunque temía la respuesta. Lucía finalmente lo miró. «¿Dónde puedo? A veces con mi tía, cuando su marido no está borracho. A veces en un albergue de mujeres en Cercado. Y a veces», sonrió amargamente, «en aeropuertos». Sebastián sintió que se ahogaba. «¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu familia?». «Mi familia». Lucía rió sin humor. «Mi madre murió cuando yo tenía 15. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5. Mi tía, la única que me quedaba, se casó con un alcohólico que nos corre cuando está borracho, que es casi siempre». «Lucía, y antes de que preguntes, sí, intenté trabajar. Pero resulta que tener un bebé sin guardería es complicado. Y las guarderías cuestan dinero que no tengo. Y los trabajos que puedo hacer con Mateo en brazos no pagan lo suficiente para un cuarto decente. Así que aquí estamos». Abrió los brazos en un gesto que abarcaba su situación. La ropa gastada, el bebé en brazos, las sillas metálicas que habían sido su cama. «Pero tú», dijo Sebastián, «tú eres inteligente, eficiente. Eras la mejor asistente que tuve. Podrías conseguir trabajo en cualquier...». «¿Sin referencias?», lo interrumpió Lucía. «Porque cuando me despediste, Sebastián, tu empresa no me dio carta de recomendación. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que básicamente decía que si hablaba mal de la compañía, me demandarían. ¿Cómo explico un vacío de 2 años en mi currículum? ¿Cómo explico por qué mi último empleador no me da referencias?». Sebastián no tenía respuesta. No había pensado en las consecuencias reales de sus acciones. Nunca había pensado en qué le pasaría a Lucía después de que saliera de su oficina. «Y ahora», continuó Lucía, su voz cansada, «me encontraste. ¿Y qué vas a hacer, Sebastián? ¿Vas a ofrecerme dinero para que me vaya y no vuelvas a verme nunca? ¿Vas a tratar de quitarme a Mateo porque piensas que no soy una buena madre? ¿O vas a fingir que esto nunca pasó y regresar a tu vida de millonario?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. El aeropuerto seguía siendo un caos de gente varada, pero para Sebastián todo se había reducido a este momento. A esta mujer, a este niño que era su hijo. Mateo había vuelto a dormirse en los brazos de Lucía, exhausto por tanto llanto. En sueños, sus pequeños puños se aferraban a la chamarra de su madre. Incluso dormido, sabía quién era su ancla, su seguridad, su mundo entero. Y Sebastián se dio cuenta de algo que le aterrorizó y lo llenó de determinación al mismo tiempo. Él quería ser parte de ese mundo. Quería ser el ancla también. Quería que esos pequeños puños lo sostuvieran a él. «Ninguna de esas opciones», dijo finalmente. Lucía lo miró con desconfianza. «¿Entonces qué?».
Sebastián se sentó en la silla frente a ella. No cerca, respetando su espacio, pero lo suficientemente cerca para hablar sin que otros escucharan. Quiero que me des una oportunidad, dijo. Una oportunidad de conocer a mi hijo, de compensarte por todo lo que has pasado, de ser el hombre que debí ser hace 3 años. Es muy tarde para eso. Tal vez. Pero tenemos toda la noche atrapados en este aeropuerto. Dame estas horas. Déjame explicar. Déjame contarte la verdad que no tuve el valor de decirte cuando importaba. Lucía lo estudió durante un largo momento. Sebastián podía ver el debate interno en sus ojos, el deseo de mandar todo al demonio y la desesperación de su situación actual luchando entre sí. Una noche, dijo finalmente. Tienes hasta que amanezca, y después te vas y nos dejas en paz. Era más de lo que Sebastián merecía, y mucho menos de lo que necesitaba, pero era un comienzo. Gracias, dijo. Lucía no respondió. Solo se recostó en las sillas, con Mateo dormido en sus brazos, y esperó a que Sebastián empezara a hablar. Y afuera, la tormenta seguía rugiendo, como si el universo supiera que dentro del aeropuerto otra tormenta estaba a punto de desatarse. Sebastián miró a Lucía y a Mateo, y por primera vez en años no supo por dónde empezar. Él, que dirigía juntas con inversionistas internacionales sin pestañear, que cerraba contratos de millones con un apretón de manos, estaba completamente desarmado frente a una mujer en jeans gastados y un niño dormido. ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente. No era lo que había planeado decir, pero vio cómo Lucía inconscientemente se había llevado la mano al estómago cuando él preguntó. «No necesito tu caridad», respondió ella, pero su voz careció de convicción. «No es caridad, es comida. ¿Cuándo comiste por última vez?» Lucía miró hacia otro lado. «Mateo comió esta mañana. Le compré un pan con huevo en el aeropuerto. No pregunté cuándo comió Mateo. Pregunté cuándo comiste tú». El silencio fue respuesta suficiente. Sebastián sintió que algo se retorcía en su pecho. «Quédate aquí», dijo, levantándose. «Regreso en 10 minutos». Sebastián. 10 minutos, Lucía. Ni siquiera puedo empezar a explicarte nada si te desmayas de hambre mientras hablo. Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba caminando hacia la zona de restaurantes. El aeropuerto a esta hora era un caos de locales cerrados y los pocos abiertos tenían filas interminables. Sebastián usó algo que nunca había usado, su tarjeta Black, y una propina de 500 soles para que el gerente del único restaurante decente abierto le preparara comida para llevar sin esperar. 15 minutos después, regresaba con 2 bolsas. Sopa de pollo, arroz con pollo, jugo de papaya, agua, y para Mateo, puré de manzana y galletas suaves. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y resentimiento cuando puso la comida frente a ella. «No puedo aceptar esto», dijo, pero sus ojos no dejaban de mirar la sopa humeante. «Entonces no lo aceptes, pero cómelo, por Mateo. Él necesita que su madre tenga fuerzas». Fue el argumento perfecto y ambos lo sabían. Lucía tomó el envase de sopa con manos temblorosas. La primera cucharada la hizo cerrar los ojos. Sebastián vio cómo tragaba, cómo las lágrimas amenazaban con salir otra vez. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él suavemente. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado comiendo solo lo suficiente para que Mateo tenga lo que necesita?» Lucía no respondió, pero siguió comiendo. Cuando Mateo se despertó por el movimiento, ella le dio el puré de manzana. El niño comió con apetito, manchándose toda la carita, y Sebastián sintió una punzada al ver lo delgado que estaba para su edad. «Mamá», dijo Mateo con esa voz aguda de los niños pequeños, señalando a Sebastián. «¿Quién?». Lucía se tensó. Miró a Sebastián, luego a su hijo, y él pudo ver el debate interno en sus ojos. Es un señor, mi amor», dijo finalmente. «¿Señor?», repitió Mateo, pronunciando mal la palabra. Sus ojitos verdes estudiaban a Sebastián con curiosidad infantil. «¿Señor bueno?». La pregunta era tan inocente, tan pura, que Sebastián sintió que se ahogaba. «Quiero serlo», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Mateo le sonrió de todas formas, una sonrisa llena de migajas y puré de manzana. «Hola, señor». «Hola, Mateo». Escuchar su propio nombre en labios de ese niño, su hijo, fue como recibir un regalo que no merecía. Mateo extendió su manita hacia él, ofreciéndole una galleta mordida. «¿Quiere?»,
Sebastián miró a Lucía pidiendo permiso silencioso. Ella asintió casi imperceptiblemente. Sebastián tomó la galleta con una reverencia que habría parecido ridícula si alguien más lo hubiera visto. «Gracias, Mateo». El niño aplaudió, contento de haber compartido. Luego se acurrucó otra vez contra su madre, satisfecho y somnoliento. «Es igual a ti», dijo Lucía en voz baja, mirando a Mateo. No solo los ojos, la forma en que frunce el ceño cuando está concentrado, cómo se muerde el labio inferior cuando está nervioso. Es como ver una versión miniatura de ti. ¿Eso te molesta? Lucía consideró la pregunta. Al principio sí. Cada vez que lo miraba te veía a ti. Y me dolía. Pero después me di cuenta de que era lo único que tenía de lo que sentimos. Aunque tú nunca lo supieras. ¿Qué sentimos?, presionó Sebastián suavemente. Dilo, Lucía. Di lo que nunca nos atrevimos a decir. Ella lo miró, y en sus ojos había años de dolor guardado. Estaba enamorada de ti. Desde el primer día que entré a trabajar a tu oficina, cuando me sonreíste y me dijiste que no estuviera nerviosa. Me enamoré de cómo tratabas a todos con respeto, desde el CEO de otra empresa hasta el señor de limpieza. Me enamoré de cómo trabajabas hasta tarde, pero siempre preguntabas si yo también había comido. Me enamoré de ti, Sebastián, y fue lo más estúpido que pude hacer. ¿Por qué estúpido? Porque tú eras mi jefe, porque eras rico y yo pobre, porque vivíamos en mundos diferentes, porque nunca iba a funcionar. Su voz se quebró, pero no pude evitarlo. Y esa noche, cuando me besaste, pensé que tal vez, solo tal vez, tú sentías lo mismo. Lo sentía, admitió Sebastián, y las palabras le costaron más de lo que imaginó. Dios, Lucía, claro que lo sentía. Estaba aterrado de lo que sentía. Cada mañana me despertaba pensando en verte. Inventaba excusas para llamarte a mi oficina solo para estar cerca de ti. Esa noche en la oficina, cuando finalmente cedí y te besé, fue el momento más real que había tenido en años. Entonces, ¿por qué? Las lágrimas corrían libremente ahora. ¿Por qué me despediste? ¿Por qué te casaste con otra? Sebastián cerró los ojos. Esta era la parte que más vergüenza le daba. Porque soy un cobarde. Porque mi madre me dijo que tú no eras apropiada. Que la gente como nosotros no se mezcla con la gente como tú. Y yo, en lugar de decirle que se fuera al demonio, me dejé convencer. Se pasó las manos por el cabello. Un gesto de frustración que Lucía conocía bien. Me dijo que si seguía contigo, me desheredaría. Que mancharía el nombre Montalvo. Que nuestra familia tenía estándares. Y como el idiota que soy, le creí. Entonces me cambiaste por tu herencia. No, dijo Sebastián con vehemencia. Te cambié porque tuve miedo. Miedo de lo que sentía. Miedo de desafiar a mi familia. Miedo de ser feliz porque la felicidad no era parte del plan que tenían para mí. ¿Y Daniela? Sebastián rió amargamente. Daniela era el plan. La hija perfecta de la familia perfecta. Mi madre la eligió cuando yo tenía 25 años. Me dijo, algún día te casarás con ella. Y yo, como el títere que era, obedecí. ¿La amabas? No. Y ella tampoco me amaba a mí. Nos casamos porque era conveniente, porque nuestras familias querían unir imperios, porque era lo que se esperaba. Miró directamente a Lucía, y cada día de ese matrimonio, cada mañana que despertaba al lado de ella, pensaba en ti. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué después de 3 años? Porque soy un idiota que necesitó ver las consecuencias de su cobardía. Porque ver a mi hijo durmiendo en los brazos de la mujer que amo, ambos sin un lugar a donde ir, me hizo darme cuenta de que he desperdiciado mi vida haciendo lo que otros esperaban en lugar de lo que mi corazón quería. ¿La mujer que amas? Susurró Lucía. Presente. No pasado. Presente, confirmó Sebastián. Nunca dejé de amarte, Lucía. Me casé, me divorcié, seguí con mi vida, pero nunca dejé de pensar en ti, en cómo te traicioné, en cómo te fallé. Me rompiste el corazón, lo sé, y no espero que me perdones, no espero que me creas, solo espero que me des la oportunidad de conocer a nuestro hijo, de estar en su vida de alguna forma. Lucía miró a Mateo, dormido otra vez contra ella. ¿Y qué pasa cuando te canses? ¿Cuando tu familia te presione otra vez? ¿Cuando te des cuenta de que tener un hijo con una mujer pobre arruina tu imagen?
Entonces les digo que se vayan al demonio, a mi madre, a quien sea, porque ya no soy ese hombre, Lucía. Ese matrimonio fracasado me enseñó algo. Una vida sin amor, sin autenticidad, no vale la pena vivirse. Bonitas palabras, dijo Lucía, pero había un destello de algo en sus ojos. Esperanza, tal vez. O tal vez solo el deseo desesperado de creer. No son solo palabras. Sebastián se arrodilló frente a ella, sin importarle que su traje de $3,000 tocara el piso sucio del aeropuerto. Déjame demostrártelo. No esta noche, ni mañana, pero dame tiempo. Déjame ser el padre que Mateo merece, el hombre que tú merecías hace 3 años. ¿Y si no funciona? ¿Y si Mateo se encariña contigo y después desapareces? No voy a desaparecer. Eso no lo sabes. Tienes razón, admitió Sebastián. No puedo prometerte el futuro, pero puedo prometerte esto. Cada día, cada maldito día, voy a levantarme y elegir ser digno de ustedes. Voy a elegir ser el padre que él necesita y el hombre que tú mereces. El aeropuerto rugió con el anuncio de otro vuelo cancelado. La gente a su alrededor protestaba, lloraba, se resignaba. Pero en su pequeña burbuja, Sebastián y Lucía estaban teniendo la conversación más importante de sus vidas. No sé si puedo confiar en ti, dijo Lucía finalmente. Lo sé, y no te culpo. Pero Lucía, mírame. Esperó hasta que ella levantó la vista. No tienes que confiar en mí todavía. Solo tienes que darme la oportunidad de ganarme esa confianza, día a día, paso a paso. Lucía miró su regazo, donde Mateo dormía con esa paz absoluta que solo tienen los niños. Él merece tener un padre. Sí, merece más de lo que yo puedo darle sola. No es tu culpa. Lo sé, lo interrumpió Lucía. Sé que no es mi culpa, pero también sé que he estado orgullosa. Tan orgullosa que preferí dormir en aeropuertos antes que buscarte. Porque mi orgullo era lo único que me quedaba. Tu orgullo y tu fuerza, corrigió Sebastián. Has criado a un niño hermoso, Lucía. Solo míralo. Está sano, feliz, lleno de amor. Eso fue todo tú. Pero no es suficiente. Él necesita más. Necesita estabilidad, educación, un futuro. Lucía levantó la vista y en sus ojos había una determinación feroz. Voy a aceptar tu ayuda, pero no por mí. ¿Por él? Entiendo. Y si alguna vez intentas quitármelo o alejarlo de mí, o hacerlo sentir que su madre no es suficientemente buena. Nunca, interrumpió Sebastián. Lucía, tú eres la persona más fuerte que conozco. Criaste a nuestro hijo sola, en condiciones imposibles, y él está lleno de amor y alegría. Eso no lo hace cualquiera. Las lágrimas de Lucía cambiaron. Ya no eran de dolor, sino de un alivio tan profundo que la dejó temblando. Tengo tanto miedo, susurró. ¿De qué? De creer en ti, de depender de ti, de que Mateo se encariñe y después te pierdas cuando esto se vuelva inconveniente. Sebastián extendió su mano, despacio, dándole tiempo para rechazarlo. Lucía miró esa mano durante un largo momento. La mano del hombre que la había amado y traicionado. La mano del padre de su hijo. La mano que tal vez, solo tal vez, podría darles la estabilidad que tanto necesitaban. Lentamente, puso su mano libre en la de él. Una oportunidad, dijo. Una sola, Sebastián. No la desperdicies. No lo haré. Lo juro. Permanecieron así, manos entrelazadas, con Mateo dormido entre ellos, mientras afuera la tormenta comenzaba a amainar. Y por primera vez en 3 años, ambos sintieron algo que habían olvidado. Esperanza. A las 4 de la mañana, el aeropuerto era un cementerio de sueños pospuestos. Familias dormían amontonadas en el suelo, maletas servían de almohadas improvisadas, y el único sonido constante era el zumbido de los monitores anunciando vuelos que nunca despegarían. Sebastián había conseguido mantas del personal del aeropuerto, otro uso estratégico de propinas generosas, y ahora observaba a Lucía dormir con Mateo acurrucado contra su pecho. La imagen lo destrozaba y lo llenaba de propósito al mismo tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: resolver problemas. A las 4:15 am, había reservado una suite en el Hotel Marriott del aeropuerto que, milagrosamente, se liberó después de una conversación con el gerente general y una transferencia de 5 cifras. A las 4:30 am, había contactado a su abogado personal para una reunión de emergencia a las 8 am. Y a las 4:45 am,
Estaba mirando en Google. ¿Cómo ser un buen padre para un niño de 2 años? ¿No puedes dormir? La voz de Lucía lo sobresaltó. No quiero desperdiciar ni un minuto, respondió él guardando el teléfono. Tengo 3 años que compensar. Lucía se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a Mateo. Sebastián, sobre lo que dijiste antes. ¿Qué parte? Todo. Necesito que entiendas algo. Se pasó una mano por el cabello despeinado. No puedes simplemente entrar en nuestras vidas y cambiarlo todo de la noche a la mañana. Mateo es pequeño, pero también es perceptivo. No puede encariñarse contigo para después. No va a haber un después, interrumpió Sebastián. Lucía, escúchame. He tomado una decisión. ¿Qué decisión? Sebastián respiró profundo. Lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Mañana a primera hora voy a anunciar que tengo un hijo, públicamente, en redes sociales, en la prensa, donde sea necesario. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Estás loco? Mi madre va a tener que aceptarlo, y si no lo hace, ese es su problema, no el mío. Sebastián, piénsalo bien. Tu reputación, tu empresa, tu familia, no valen nada sin él, señaló a Mateo dormido. Sin ustedes dos. ¿Sabes qué he aprendido en estas últimas horas? Que he construido un imperio, pero olvidé construir una vida. Y estoy cansado de vivir para las expectativas de otros. Lucía lo estudió en silencio. ¿Y qué esperas de mí? Nada que no estés lista para dar. Pero sí necesito pedirte algo. ¿Qué? Déjame conseguirles un lugar donde vivir. Un departamento digno, con habitaciones separadas para ti y para Mateo. Con seguridad. No. La negativa fue tan rotunda que Sebastián se quedó en silencio. No voy a ser tu proyecto de caridad, continuó Lucía. No voy a vivir en un lugar que tú pagas sintiéndome como una mantenida. No sería así. Sí lo sería. Para mí sí lo sería. Lucía miró a Mateo. Pero tengo una contrapropuesta. Te escucho. Vuelvo a trabajar para ti, como tu asistente, con un salario justo, un contrato legal, beneficios. Gano mi dinero y busco mi propio departamento. Uno que yo pueda pagar. Sebastián abrió la boca para protestar, pero ella levantó la mano. No he terminado. Además del salario, estableces un fideicomiso para Mateo, para su educación, su salud, su futuro. Pero ese dinero es para él, no para mí. Lucía. Y lo más importante, pasas tiempo con él. No dinero, no regalos caros, tiempo. Porque eso es lo que realmente necesita. Un padre que esté presente. Sebastián sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ella no estaba pidiendo lo que él esperaba. No quería su dinero o su apellido o su estatus. Solo quería que fuera padre. ¿Y tú? Preguntó suavemente. ¿Qué quieres tú? La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía se quedó callada durante un largo momento. Quiero poder mirarme al espejo, dijo finalmente, y saber que no necesito a nadie para sobrevivir. Quiero que Mateo crezca viendo a una madre fuerte, independiente, alguien que sí aceptó ayuda cuando la necesitaba, pero que nunca perdió su dignidad en el proceso. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No me halagues. No es halago. Es la verdad. Sebastián se inclinó hacia adelante. Y acepto tus términos. Todos. Pero agrega uno más. ¿Cuál? Dame la oportunidad de cortejarte. De la manera correcta esta vez. Con flores, cenas, conversaciones. Sin presiones, sin expectativas. Solo conocernos otra vez. Lucía lo miró con sorpresa genuina. ¿Cortejarme? ¿Quién dice eso en pleno 2024? Un hombre que se perdió 3 años de la vida de su hijo y no planea perderse ni un día más. Un hombre que quiere hacer las cosas bien esta vez. No sé si estoy lista para eso. Lo sé. Por eso no estoy presionando. Solo estoy pidiendo la posibilidad. Tal vez en 6 meses. O en 1 año. O nunca. Pero que sepas que la puerta está abierta. Mateo se removió entre ellos, haciendo ruiditos. Sus ojitos se abrieron, confundidos por el lugar desconocido. «Mami», gimoteó. «Aquí estoy, mi amor». Lucía lo meció suavemente. Mateo miró a Sebastián y lo señaló. «Señor». «Sí, mi cielo. El señor». «¿Señor quedarse?» La pregunta infantil cayó como una bomba entre los adultos. Lucía miró a Sebastián, y él vio el miedo en sus ojos. El miedo de prometerle algo a su hijo que tal vez no se cumpliría.
Sebastián se arrodilló frente a Mateo poniéndose a su altura. Sí, Mateo. El Señor se va a quedar. ¿Siempre? Siempre. ¿Promesa? El niño extendió su meñique, ese gesto universal de promesas infantiles. Sebastián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Entrelazó su meñique con el diminuto de Mateo. ¡Promesa! Mateo sonrió, satisfecho, y se acurrucó otra vez contra su madre. «Tengo hambre». «¡Hambre!», corrigió Lucía automáticamente. «Vamos a buscar algo de comer». «Yo voy», se ofreció Sebastián. «¿Qué le gusta?» «Plátanos, y jugo de naranja si tienen». Sebastián se levantó, pero Lucía lo detuvo tocando su brazo. «Sebastián». «Sí, gracias, por quedarte, por todo». Era la primera vez en 3 años que ella lo tocaba voluntariamente. La primera vez que había un atisbo de ternura en su voz al hablarle. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Cuando Sebastián regresó con el desayuno, encontró a Lucía hablando por teléfono. Su rostro estaba tenso. «¿Quién era?», preguntó al colgar. «Mi tía. El marido se emborrachó otra vez y está destrozando el cuarto. Dice que debo recoger mis cosas hoy o las va a tirar». «¿Qué cosas?» «Todo lo que tengo. Ropa, documentos, las pocas fotos de mi madre». Su voz se quebró. «Es todo lo que me queda de mi vida anterior». Sebastián no lo pensó 2 veces. «Vamos». «¿Ahora? Pero tu vuelo se puede reprogramar. Esto es más importante». 2 horas después, estaban en Villa El Salvador, en un barrio que hizo que Sebastián entendiera realmente en qué condiciones había vivido Lucía. Las calles de tierra, las casas de material noble a medio terminar, el olor a basura quemada. Era un mundo que él había visto en noticias pero nunca realmente experimentado. El cuarto de la tía de Lucía era peor de lo que había imaginado. 15 metros cuadrados compartidos entre 3 personas. Un hombre borracho gritando obscenidades desde el fondo. Una mujer mayor, probablemente la tía, llorando en una esquina. «Lucía», dijo la mujer al verla. «Perdóname, perdóname, ya sabes cómo se pone». «Lo sé, tía». Lucía entró rápidamente con Mateo en brazos. «Solo voy a recoger mis cosas». El borracho salió tambaleando. «¿Y este quién es? ¿Tu nuevo mantenido?» Sebastián sintió la rabia subir, pero Lucía le puso una mano en el pecho. «No vale la pena». Recogieron las cosas en bolsas de basura. No era mucho: ropa vieja, algunos juguetes de Mateo, una caja de fotos, documentos importantes. Todo lo que quedaba de la vida de Lucía cabía en 3 bolsas. «¿Esto es todo?», preguntó Sebastián cuando salieron. «Es todo lo que necesito», respondió Lucía con dignidad. De regreso en el auto, Mateo se había dormido otra vez en su sillita. Lucía miraba por la ventana, callada. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián. «En que no sé si estoy haciendo lo correcto. En que tengo miedo de que esto sea un sueño y que despierte otra vez en esas sillas del aeropuerto». «No es un sueño». «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también tengo miedo», admitió Sebastián. «Tengo miedo de fallarte otra vez, de fallarle a él, de no ser el padre que necesita o el hombre que mereces». Lucía lo miró. «Al menos ahora tienes miedo. Hace 3 años no tenías miedo de nada. O tal vez tenías miedo de todo y por eso huiste». «Tenía miedo de amarte», dijo Sebastián, «porque amarte significaba desafiar todo lo que me habían enseñado, y no fui lo suficientemente valiente. Y ahora sé que el verdadero miedo es vivir sin ti, sin él». Miró por el espejo retrovisor a Mateo dormido. «Eso sí me aterra». El teléfono de Sebastián sonó. Era su madre. Dejó que fuera a buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. «Contesta», dijo Lucía. «Tarde o temprano tendrás que hacerlo». Sebastián contestó en altavoz. «Madre, ¿dónde estás?». La voz de Victoria Montalvo era afilada como un cuchillo. «Tu vuelo salió hace 2 horas. Tuve un cambio de planes». «¿Qué tipo de cambio de planes te hace perder una reunión con inversionistas de $50 millones? El tipo de cambio que realmente importa». Hubo una pausa. «Sebastián, ¿qué has hecho?». «Encontré a mi hijo, madre. El hijo que ni siquiera sabía que existía. Y voy a ser parte de su vida, te guste o no». El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego, «¿De qué hablas?». «¿Qué hijo?». «El hijo que tuve con Lucía Fernández. ¿La recuerdas? Mi ex asistente. La mujer que me obligaste a despedir porque no era de nuestro nivel». «Sebastián, si esto es una broma». «No es una broma.
Tengo un hijo de 2 años y medio. Se llama Mateo. Y mañana voy a hacer un anuncio público reconociéndolo como mi hijo. Quería que lo supieras primero. Absolutamente no. Sebastián, piensa en la familia, en la empresa, en... Ya pensé. Y decidí que mi hijo es más importante que todo eso. Si haces esto, te desheredaré. Sebastián miró a Lucía, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. Luego miró a Mateo en el espejo retrovisor. La decisión nunca había sido más clara. Entonces hazlo, dijo. Porque no voy a elegir tu dinero sobre mi hijo. No otra vez. Y colgó. El silencio en el auto era absoluto. Lucía lo miraba como si no lo reconociera. Acabé de elegirlos a ustedes, terminó Sebastián. Y lo haría 1000 veces más. Pero tu herencia, No necesito su dinero, Lucía. Tengo mi propia empresa, mis propias inversiones. Soy rico por derecho propio. Lo único que perdí fue su aprobación. Y honestamente, nunca la tuve de todas formas. Lucía se limpió las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Eres un idiota. Lo sé. Un idiota valiente. Eso es nuevo. Ella rió a través de las lágrimas. No sé si confío completamente en ti todavía. Lo sé. Pero empiezo a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez no vas a huir. No voy a huir, prometió Sebastián. Nunca más. Llegaron al hotel del aeropuerto donde Sebastián había reservado una suite. Lucía se resistió al principio, pero él le recordó que ya había pagado y que sería un desperdicio no usarla. La suite tenía 2 habitaciones. Sebastián instaló a Lucía y Mateo en la principal, con la cama king size y el baño privado. Él dormiría en el sofá de la sala. No tienes que hacer eso, protestó Lucía. Sí tengo. Esto es lo correcto. Esa noche, después de que Mateo se durmió en la cama gigante que probablemente le parecía un castillo, Lucía salió a la sala. Sebastián estaba en el balcón, mirando la ciudad. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. No quiero. Tengo miedo de despertar y que esto no sea real. Lucía se paró junto a él. Por primera vez en 3 años estaban simplemente juntos, sin rabia, sin acusaciones, solo 2 personas mirando las luces de la ciudad. Sebastián, dijo ella después de un momento, ¿qué va a pasar mañana? Mañana vamos a empezar de nuevo. Tú vas a volver a trabajar para mí, con un contrato que mi abogado va a revisar para asegurarse de que sea justo. Vamos a encontrarte un departamento cerca de mi oficina. Y yo voy a empezar a aprender cómo ser padre. Suena simple cuando lo dices así. No va a ser simple. Va a ser complicado y difícil, y probablemente vamos a pelear. Pero Lucía, se volteó hacia ella, va a valer la pena. Porque al final del día, voy a poder mirar a mi hijo a los ojos y decirle que su padre no huyó. Que se quedó y luchó. Lucía asintió. Y por primera vez, Sebastián vio algo en sus ojos que no había visto en años. Esperanza real, no solo el deseo de esperanza. Una pregunta más, dijo ella. Las que quieras. ¿De verdad me amas? ¿O es solo culpa disfrazada de amor? Sebastián la tomó de las manos, suavemente, dándole espacio para alejarse si quería. Te amo, siempre te amé. Y sí, tengo culpa, mucha, pero eso es separado. Te amo por cómo cantas cuando cocinas, por cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada, por cómo defiendes a los que amas con la ferocidad de un león. Te amo por todo lo que eres, no por lo que me hace sentir sobre mí mismo. Lucía no respondió con palabras. Simplemente apoyó su cabeza en el hombro de él, y permanecieron así, mirando la ciudad, mientras adentro su hijo dormía el sueño de los inocentes que no saben que su vida acababa de cambiar para siempre. 6 meses después, Sebastián Montalvo estaba en el piso de su oficina, construyendo una torre de bloques con su hijo. Más alto, papi, decía Mateo, usando esa palabra que nunca dejaba de hacer que el pecho de Sebastián se llenara de emoción. ¿Más alto? Va a caerse. No importa. Mateo rió. Se cae y hacemos otra. Lucía entró a la oficina con una carpeta de documentos. Se detuvo en la puerta, sonriendo ante la escena. El CEO multimillonario, en su traje de diseñador, sentado en el suelo con bloques de juguete regados por todas partes. La reunión con los arquitectos es en 10 minutos, anunció. Sebastián miró su reloj. ¿Ya? El tiempo vuela cuando estás con este pequeño monstruo. No soy monstruo, protestó Mateo. Soy dinosaurio.
y procedió a hacer rugidos que hicieron reír a ambos adultos. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa. El anuncio público de Sebastián sobre Mateo había explotado en las redes sociales. Su madre, fiel a su palabra, lo había desheredado públicamente. Varios socios de negocios conservadores habían cortado relaciones. Pero algo inesperado también había pasado. La historia se había vuelto viral de una manera positiva. CEO multimillonario reconoce a hijo con ex empleada y renuncia a herencia familiar. Había tocado un nervio en la sociedad. Miles de comentarios apoyando su decisión. Artículos sobre paternidad responsable. Y curiosamente, nuevos socios de negocios que admiraban su coraje. La empresa no solo no se había hundido, había florecido. «Vamos, campeón», Sebastián levantó a Mateo. «Hora de ir con la tía Rosa». Rosa era la niñera que Lucía había elegido personalmente. Una mujer mayor, cariñosa, con años de experiencia. Sebastián había querido contratar a alguien más joven, con credenciales impresionantes. Pero Lucía había insistido. Mateo no necesita credenciales, necesita amor. Y como en todo, Lucía había tenido razón. Después de dejar a Mateo en la sala de juegos que Sebastián había instalado en su oficina, otro cambio que había horrorizado a los antiguos socios se reunió con el equipo de arquitectos. «Señor Montalvo», dijo el arquitecto principal, extendiendo planos sobre la mesa. «El diseño de la Fundación Mateo está listo para su aprobación». La Fundación Mateo había sido idea de Lucía. Un mes después de que comenzaron a reconstruir su relación, ella le había dicho: «Hay miles de madres como yo ahí afuera, solas, sin recursos, con hijos que criar. ¿Por qué no hacemos algo por ellas?». Sebastián había tomado la idea y la había expandido. Una fundación que proveería vivienda temporal, capacitación laboral, guardería gratuita y apoyo legal para madres solteras en situación de vulnerabilidad. «La capacidad inicial será de 50 familias», continuó el arquitecto. «Cada unidad tiene 2 habitaciones, cocina equipada y acceso a las áreas comunes, guardería, centro de capacitación, biblioteca». «¿Y el centro médico?», preguntó Sebastián. «Aquí», el arquitecto señaló el plano. «Consultorios para pediatría, ginecología, psicología y medicina general. Todo gratuito para las beneficiarias». Lucía, que había estado revisando los números, levantó la vista. «El presupuesto anual de operación son $3 millones. «Aprobado», dijo Sebastián sin vacilar. «Sebastián», Lucía frunció el ceño. «Eso es mucho dinero. Tal vez deberíamos empezar más pequeño». «No, ¿empezamos bien o no empezamos?». Miró los planos con determinación. «Esta fundación va a ayudar a mujeres como tú, Lucía. Mujeres que son fuertes y capaces pero que el sistema ha abandonado. No voy a hacer las cosas a medias». Después de que los arquitectos se fueron, Lucía se quedó mirando los planos. «¿Sabes cuántas vidas vas a cambiar con esto?». «¿Voy? No, Lucía. Vamos. Esto es nuestro proyecto. Tuyo, mío, de Mateo. De todos los que creyeron que las segundas oportunidades existen». Ella lo miró con una mezcla de ternura y algo más profundo. En los últimos 6 meses, Sebastián había sido paciente. No había presionado por más que amistad y coparentalidad. Pero las miradas entre ellos se habían vuelto más largas. Los roces accidentales más frecuentes. La tensión entre ellos, palpable. «Sebastián», dijo Lucía suavemente, «hay algo que quiero decirte». Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió bruscamente. Roberto, su asistente, entró con cara de alarma. «Señor Montalvo, su madre está aquí, y no está sola. Vino con abogados». Sebastián y Lucía intercambiaron miradas. En 6 meses, Victoria Montalvo no había hecho contacto. Ni una llamada, ni un mensaje. Sebastián había asumido que el silencio era permanente. «Hazla pasar», dijo finalmente. Victoria Montalvo entró como un huracán de Chanel y hielo. Llevaba un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Detrás de ella, 3 abogados con maletines. «Sebastián», dijo sin preámbulos, «necesitamos hablar». «Hola, madre. Qué sorpresa verte después de 6 meses de silencio». Victoria ignoró el sarcasmo. Sus ojos se posaron en Lucía. «¿Ella tiene que estar aquí?». «Ella se queda», dijo Sebastián con firmeza. «Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a Lucía». Victoria aspiró profundamente, como si le costara un esfuerzo monumental mantener la compostura.
Muy bien, vine a hacerte una oferta. No estoy interesado. Ni siquiera has escuchado. No necesito escuchar. Ya tomé mi decisión hace 6 meses. Las cosas han cambiado. Victoria asintió a uno de los abogados, quien abrió su maletín y sacó una carpeta. Tu padre está enfermo, Sebastián. Cáncer. Etapa 4. El mundo se detuvo. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? Se lo diagnosticaron hace 3 meses. Le quedan quizás 6 meses de vida. La voz de Victoria se quebró ligeramente. Una grieta en su armadura perfecta. Lucía se puso de pie, poniendo una mano en el hombro de Sebastián. Él la agarró, necesitando el ancla. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, la voz ronca. Porque fuiste tú quien cortó contacto. Tú quien eligió a ella. Escupió la palabra mirando a Lucía. Sobre tu familia. Elegí a mi hijo. Hay una diferencia. Tu padre quiere verte. Continuó Victoria ignorándolo. Quiere conocer a su nieto antes de morir. Y quiere hacer las paces. Sebastián se pasó las manos por el cabello, un gesto de estrés que Lucía conocía bien. ¿Y la oferta? Dijiste que venías a hacer una oferta. Uno de los abogados se aclaró la garganta. El señor Montalvo padre desea reinstaurarlo en su herencia, bajo ciertas condiciones. Aquí vamos, murmuró Sebastián. Condición número 1, leyó el abogado. Debe casarse dentro de los próximos 6 meses con una mujer de su mismo nivel social. Condición número 2, su hijo, Mateo. La palabra pareció costarle trabajo pronunciarla. Será reconocido legalmente como Montalvo, pero la madre deberá firmar un acuerdo de confidencialidad permanente. Condición número 3. Suficiente, interrumpió Sebastián, poniéndose de pie. Ya escuché suficiente. Victoria lo miró con esperanza mal disimulada. ¿Entonces aceptas? Acepto ver a mi padre, porque a pesar de todo, lo amo, y merece conocer a su nieto. Sebastián miró directamente a su madre. Pero no voy a firmar nada. No voy a casarme con nadie que tú elijas. Y Lucía no va a firmar ningún maldito acuerdo de confidencialidad. Sebastián, no. Terminé de vivir según tus reglas, madre. Terminé de elegir el dinero sobre la gente que amo. Si papá realmente quiere verme, puede verme tal como soy. Un hombre que cometió errores, pero que está tratando de enmendarlos. Un padre que ama a su hijo. Y un hombre que... Se detuvo, mirando a Lucía. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. Un hombre que está enamorado de una mujer extraordinaria. Terminó. ¿Y si eso no es suficiente para ustedes? Entonces seguiré viviendo sin su aprobación, como lo he hecho estos 6 meses. Victoria se puso pálida. Entonces estás rechazando $30 millones en herencia. Estoy eligiendo algo que vale mucho más. Los abogados comenzaron a guardar sus papeles, claramente anticipando una salida rápida. Pero Victoria se quedó parada, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Tu padre tenía razón, dijo suavemente. Dijo que te habíamos perdido, y yo no le creí. No me perdieron, madre. Finalmente me encontré. Victoria asintió lentamente. Sacó una tarjeta de su bolso y la puso sobre el escritorio. Esta es la dirección del hospital donde está tu padre. Habitación 512. Visita cuando quieras. Él realmente quiere conocer a Mateo. Y sin otra palabra, Victoria Montalvo salió de la oficina, seguida por sus abogados. El silencio que dejó fue ensordecedor. Sebastián, dijo Lucía después de un momento, ¿acabas de rechazar $30 millones? Sí. ¿Por nosotros? Por mí. Por el hombre que quiero ser. Se volteó hacia ella. Lucía, antes de que mi madre llegara, ibas a decirme algo. Ella dudó. Tal vez no es el momento. Es exactamente el momento. Lucía respiró profundo. Iba a decirte que creo que estoy lista. ¿Lista para qué? Para intentar. Tú y yo. No solo como padres de Mateo, sino como nosotros. El corazón de Sebastián se detuvo y luego comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. ¿Estás segura?, preguntó, apenas atreviéndose a creer. No, estoy aterrada. Pero en estos 6 meses te he visto ser el hombre que siempre supe que podías ser. Te he visto llegar temprano a la oficina solo para desayunar con Mateo. Te he visto cancelar reuniones importantes para no perderte su clase de natación. Te he visto elegir, una y otra vez, lo correcto sobre lo fácil. Dio un paso hacia él.
Y me di cuenta de algo. No puedo protegerme del dolor manteniéndote alejado, porque ya estás aquí. Puso su mano sobre su corazón. Siempre estuviste aquí. Sebastián la tomó de las manos. Lucía Fernández, he estado enamorado de ti desde el día que entraste a mi oficina hace 4 años. Estuve enamorado de ti cuando fui demasiado cobarde para decírtelo. Estuve enamorado de ti cuando cometí el peor error de mi vida y te dejé ir. Y estoy enamorado de ti ahora, viendo cómo criaste a nuestro hijo sola, cómo perdonaste lo imperdonable, cómo me diste una segunda oportunidad que no merecía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. Sebastián, déjame terminar. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No todavía. Te estoy pidiendo que me dejes amarte de la forma en que siempre debiste ser amada. Con paciencia, con respeto, con devoción absoluta. Cada día, cada momento, elegirte a ti y a Mateo sobre todo lo demás. ¿Y tu familia? ¿Tu herencia? No los necesito. Te necesito a ti. Lo necesito a él. Eso es todo. Lucía se limpió las lágrimas y sonrió. Esa sonrisa que Sebastián había extrañado durante 3 años y que los últimos 6 meses había aprendido a atesorar como el regalo que era. Entonces bésame, idiota. Y Sebastián la besó. La besó como había querido besarla durante 6 meses. Como si fuera la primera vez y la última vez al mismo tiempo. La besó con toda la promesa de los días que vendrían. Con todo el perdón por los días perdidos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¡Papi! ¡Mami! La voz de Mateo irrumpió desde la puerta. Había escapado de la tía Rosa y ahora corría hacia ellos con los bracitos extendidos. ¿Están llorando? Lágrimas felices, mi amor, dijo Lucía, levantándolo. Las personas también lloran cuando están muy felices. Mateo consideró esto. Luego miró a Sebastián. ¿Papi está feliz? Papi está más feliz de lo que ha estado nunca, respondió Sebastián, abrazándolos a ambos. 3 años después, la Fundación Mateo celebraba su 2º aniversario. El edificio de 5 pisos estaba lleno de vida. Mujeres en programas de capacitación, niños en la guardería, familias reconstruyendo sus vidas. Sebastián estaba en el escenario del auditorio, con Lucía a su lado. Ella llevaba un vestido simple pero elegante. Él, un traje que había aprendido a combinar con la mancha ocasional de comida de bebé. Ahora tenían una hija de 6 meses, Elena. Cuando fundamos este proyecto, dijo Sebastián al micrófono, pensamos que estábamos ayudando a otros. Pero la verdad es que nos ayudamos a nosotros mismos. Cada mujer que encuentra trabajo aquí, cada niño que encuentra seguridad, nos recuerda lo afortunados que somos. No por el dinero o el estatus, sino porque tenemos la oportunidad de dar lo que nos fue dado, una segunda oportunidad. La audiencia aplaudió. Entre el público, Mateo, ahora de 5 años y medio, estaba sentado en el regazo de su abuelo. Ricardo Montalvo había sobrevivido al cáncer milagrosamente. Decía que su nieto le había dado razones para luchar. Victoria Montalvo no estaba presente. Había cortado contacto permanentemente después de que Sebastián rechazara la herencia. Pero Ricardo había aprendido, en sus últimos años, que el verdadero legado no era el dinero, era el amor. Después del evento, mientras guardaban las cosas, una mujer joven se acercó a Lucía. Llevaba uniforme de chef. Estaba en el programa de cocina de la fundación. «Señora», dijo tímidamente, «quiero agradecerle. Hace 6 meses dormía en las calles con mi hijo. Hoy tengo un trabajo, un departamento, y mi hijo está en una buena escuela. Usted me salvó la vida». Lucía abrazó a la mujer. «No, querida, tú te salvaste. Nosotros solo abrimos la puerta. Tú tuviste el valor de entrar». Sebastián observaba la escena desde lejos. Lucía había florecido en estos años. Había terminado una carrera en trabajo social y ahora coordinaba los programas de la fundación. Era brillante, compasiva y amada por todas las beneficiarias. «Papá», Mateo tiró de su manga. «¿Podemos ir al parque?» «Claro, campeón. Ve a preguntarle a mamá». Mateo corrió hacia Lucía, quien ahora cargaba a Elena. La imagen de su familia, su esposa, su hijo, su hija, lo llenó de una gratitud tan profunda que tuvo que respirar hondo. «Bonita familia», dijo Ricardo, acercándose con su bastón.
todavía débil, pero vivo. La mejor, concordó Sebastián. Cometí muchos errores contigo, dijo Ricardo. Dejé que tu madre dictara cómo debías vivir. No te defendí cuando debía hacerlo. Ya lo hablamos, papá. Estás perdonado. Lo sé, pero necesito decirlo de nuevo. Estoy orgulloso del hombre que eres, del padre que eres, del esposo que eres. Sebastián abrazó a su padre. Gracias. Esa noche, en su casa, una casa hermosa pero no ostentosa, llena de juguetes y risas y vida, Sebastián puso a Mateo a dormir mientras Lucía amamantaba a Elena. «Papi», dijo Mateo ya medio dormido. «¿Cuenta? ¿La historia?» «Sí, de cómo encontraste a mami». Era su cuento favorito para dormir. Sebastián se sentó en el borde de la cama. «Había una vez», comenzó, «un hombre tonto que dejó ir al amor de su vida. Porque era cobarde», agregó Mateo, que ya conocía la historia de memoria. «Porque era cobarde», confirmó Sebastián. Pero un día, una tormenta los reunió en un aeropuerto, y el hombre vio que la mujer que amaba tenía un hijo hermoso con ojos verdes. «Yo», Mateo sonrió, «tú». Y ese niño le dio al hombre el mayor regalo, la oportunidad de ser mejor, de ser valiente, de elegir el amor sobre el miedo. Y vivieron felices, murmuró Mateo, sus ojos cerrándose. «Están viviendo felices», corrigió Sebastián suavemente. «Porque los mejores cuentos no terminan. Siguen y siguen, cada día mejor que el anterior». Mateo ya estaba dormido. Sebastián lo besó en la frente y apagó la luz. En su cuarto, Lucía acababa de acostar a Elena en la cuna. Se volteó hacia Sebastián con esa sonrisa que todavía le aceleraba el corazón. «¿Otro día sobrevivido?», bromeó ella. «Otro día perfecto», corrigió él, abrazándola por detrás. Se quedaron así, mirando por la ventana a la ciudad iluminada, pensando en el aeropuerto donde todo había cambiado, en las elecciones que los habían separado y las elecciones que los habían reunido. «¿Sabes qué?», dijo Lucía. «¿Qué?». «A veces todavía tengo miedo de despertar y que todo esto sea un sueño». «¿Y qué haces cuando tienes ese miedo?». «Te miro dormir y veo a Mateo en su cama y a Elena en su cuna. Y me doy cuenta de que los sueños no roncan, ni dejan juguetes regados, ni lloran a las 3 a.m. pidiendo leche». Sebastián rió. «Muy romántico. Pero es verdad. Lo real es desordenado y complicado y perfecto precisamente por eso». Se volteó en sus brazos para mirarlo. «Te amo, Sebastián Montalvo, no a pesar de nuestro pasado, sino incluyéndolo, porque ese dolor nos hizo quienes somos hoy. Te amo, Lucía Montalvo». Todavía le gustaba decir su apellido. Se habían casado 2 años atrás, en una ceremonia pequeña en la playa. Solo amigos cercanos y familia, la que importaba. Se besaron. Ese beso de parejas que han estado juntas el tiempo suficiente para que sea cómodo, pero no tanto como para perder la magia. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Miles de historias desarrollándose simultáneamente. Algunas felices, otras tristes, muchas en proceso de transformación. En la Fundación Mateo, 50 familias dormían seguras esa noche. 50 mujeres que habían estado donde Lucía estuvo. 50 niños que tendrían una oportunidad que casi no tuvieron. Y en un aeropuerto a las afueras de la ciudad, tal vez en ese mismo momento, alguien más estaba teniendo un encuentro que cambiaría su vida. Porque a veces, las tormentas no vienen a destruir, vienen a reunirnos con lo que perdimos, a darnos la segunda oportunidad que creíamos imposible, a recordarnos que nunca es demasiado tarde para elegir el amor, nunca es demasiado tarde para ser valientes, y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a casa.